Estamos en el capítulo 18 y hemos venido estudiando, ya tuvimos la primera parte, de cómo un ángel le anuncia al apóstol Juan la caída de Babilonia, la certeza y la seguridad de la caída de Babilonia. Aún no ha ocurrido, pero el lenguaje que utiliza es de una seguridad tal de que el evento ocurrirá, que habla de ello como si ya hubiera sucedido. En los primeros 7 versículos que estuvimos estudiando la semana pasada, este ángel le da detalles a Juan respecto de el triunfo y la victoria sobre Babilonia, la ramera. Pero también habla de la jactancia de esta mujer. Hoy, en la segunda parte de la lección, el ángel continúa hablándole a Juan de la certeza del juicio divino sobre esta mujer. Y habla de las plagas que vendrán sobre ella. Y dice que esas plagas vendrán en un día, en un solo día. Recuerden que Apocalipsis es un libro de símbolos, de figuras, así que no vayamos nosotros a aplicar los días que se mencionan aquí o el día que se menciona aquí como un día de 24 horas literal. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ello. En el verso 8 dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzgue. El verso empieza diciendo, por lo cual. Lo que está diciendo aquí, por lo cual, es con referencia a lo que ha dicho en la primera parte, en los primeros 7 versículos. Introduce la consecuencia de la jactancia de la ramera. En el versículo 7, ella se ha jactado, se ha vanagloriado con estas palabras. Dice el verso 7, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Entonces, lo que dice aquí en el verso 8, por lo cual, debido entonces a esa jactancia de la ramera, el ángel le dice, por lo cual, debido a esa actitud arrogante, jactanciosa, vanagloriosa de esta mujer, en un solo día vendrán sus plagas. Y menciona cuáles plagas: muerte, llanto y hambre. Debido a su jactancia, estas plagas vendrían repentinamente sobre ella. Por eso dice, en un solo día. Roma, es importante que nosotros entendamos, no cayó en un solo día. El símbolo de un solo día indica la certeza de su desolación. Su caída ocurrirá. Todo el proceso de la caída de Roma es tan seguro que se habla de él como un acto momentáneo y como si ya hubiera ocurrido. Por eso dice, en un solo día vendrán sus plagas. Donde antes dominaban la opulencia y la alegría, ahora prevalecen estos 3, la muerte, el llanto y el hambre. Sigue diciendo, y será quemada con fuego. El fin llega a la gran ciudad, seguido por el llanto, la muerte y el hambre. Porque será quemada con fuego.
Es algo que previamente, en el capítulo 17, se había anunciado. Recuerden que en el capítulo 17 se nos ha descrito a la bestia sobre la cual monta esta mujer, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y que esos 10 cuernos son 10 reyes. Y cuando estudiábamos nosotros el capítulo 17, nos decía de esos reyes, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. O sea, pues, su destrucción vendría desde adentro. Aquellos 10 cuernos que representan reyes y como habíamos estudiado, Roma, el imperio romano, se formó a todas las naciones que conformaron el imperio, a todos esos reyes representados en estos 10 cuernos. Su destrucción vendría desde adentro mismo. Por eso dice, y la quemarán con fuego. Los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Primero, se aliaron con ella. Después, la aborrecerían, la dejarían desolada y desnuda, devorarían sus carnes y la quemarían con fuego. Porque, como dice aquí, poderoso es Dios el Señor que la juzga. Aquí se nos está dando a nosotros la garantía de el fin de Roma. Y la garantía de que ella va a ser vencida, va a ser destruida, se basa en el carácter y en el poder de Dios. Dios es poderoso y Dios es el que juzga. Entonces, se da la garantía de que el gran enemigo del pueblo de Dios va a ser derrocado, va a ser vencido, va a ser destruido. Algunos sostienen que aquí no se podía hablar de Roma, porque la ciudad no se quemó por completo después del año 95, porque se considera que Apocalipsis fue escrito entre el año 90 y el año 95 después de Cristo. Y como dice el verso 8, será quemada con fuego. Y algunos sostienen que no se puede hablar aquí de Roma, como dije hace un momento, porque la ciudad no se quemó por completo después del 95 después de Cristo, ni nunca fue destruida completamente. Hay que recordar dos cosas. Primero, el lenguaje figurado no exige que la ciudad sea incendiada literalmente. Y segundo, el poder y la autoridad de la ramera es lo que el Señor prometió destruir. No los edificios reales de la ciudad misma. Y es verdad, Roma nunca fue destruida completamente como ciudad. Ha tenido una historia continua de más de 2500 años y la Roma actual es una ciudad moderna construida sobre la ciudad antigua y alrededor de la ciudad antigua. Hoy en día nosotros podemos ver algunos edificios y monumentos que eran contemporáneos en el momento en que se escribió el Apocalipsis y todavía se conservan en Roma. Hoy si visitáramos Roma, veríamos algunos de esos monumentos y de esos edificios, por mencionar el Coliseo Romano. Uno de los atractivos turísticos cuando uno visita a la capital de Italia, a Roma, es el Coliseo Romano, que estaba en existencia en el primer siglo. Entonces, cuando se habla aquí de la destrucción de Roma, no se está hablando de
la destrucción literal de la ciudad, sino de el poder y la autoridad de esa ciudad de Roma. Eso es lo que el Señor prometió destruir. Sin embargo, la magnificencia y el poder de la Roma de la época de Juan se redujeron a nada. Roma cayó de su posición como la principal ciudad mundial de comercio y de riqueza y como la capital de un imperio mundial cuya vida religiosa se centraba, como lo hemos estudiado a través del libro del Apocalipsis, su vida religiosa se centraba en el culto pagano al dios César. En el siglo IV, lo aprendemos por la historia, la capital del imperio se trasladó de Roma a Constantinopla. Cuando se cambia de capital, las invasiones vinieron de tribus bárbaras del norte y finalmente el imperio romano dejó de existir después del año 476 después de Cristo. El poder y la autoridad de Roma fueron completamente destruidos. De hecho, su población, que era de más de 1 millón de personas, vuelvo y repito, la población de Roma, de más de 1 millón de personas en la época de Juan, se redujo a solo unas 20,000 personas en la Edad Media. Y ese declive se produjo como resultado de varios cambios económicos, sociales, políticos, migratorios y religiosos. Una aplicación de la ramera en los capítulos 17 y 18 a Roma significa que su caída fue el cumplimiento de la promesa de Dios. Como dice la parte final del verso 8, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. A continuación, después de mencionar que sobre ella vendrán las plagas en un día, las plagas de la muerte, del llanto y del hambre, lo que sigue a continuación es el lamento de los habitantes de la tierra sobre Babilonia. El verso 9 y 10 dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Esta porción empieza a mencionar quiénes son los que lloran y lamentan lo que ha ocurrido o lo que le va a ocurrir a Roma. Llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Los que lloran y lamentan la caída de Roma, a partir del versículo 9 en adelante, en el resto del capítulo, Juan los agrupa en 3 clases. El primer grupo son los reyes de la tierra. Verso 9, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella. Ese es el primer grupo que lamenta lo que le ocurre a la ramera, a la gran Babilonia. El segundo grupo son los mercaderes. Ahora vamos a estudiar un poquito más lo que dice del verso 11 al 16. Pero para que nos demos cuenta quiénes son este segundo grupo, leamos el verso 11. Y los mercaderes de la tierra lloran
y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Y el tercer grupo que llora y lamenta la caída de Roma son los miembros del comercio marítimo. Versículos 17 al 19 dicen: y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Observamos pues, hermanos, que son tres grupos, tres clases las que se menciona en este capítulo 18 que lloran y lamentan la caída de Roma: los reyes de la tierra, los mercaderes y los miembros del comercio marítimo, que aquí menciona varios elementos que componen a esos miembros del comercio marítimo. Todos lloran porque todos bajan con ella, todos pierden con la caída de Roma. Los únicos que se regocijan por su caída son los siervos de Dios. En el capítulo 18 dice el verso 20: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Recordarán cuando estábamos estudiando el capítulo 6, que Juan, cuando abrió uno de los 7 sellos, vio debajo del altar las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio, por causa de la palabra del Señor. Y que le decían a Dios: ¿hasta cuándo? ¿Cuándo nos vas a juzgar? ¿Cuándo vas a vengarnos? Aquí se está empezando entonces a cumplir, y a ellos se les dice: alégrense, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. En este mismo versículo 9 y 10, en el 10 en particular, nos dice: porque en una hora vino tu juicio. En esta porción del verso 10, junto con lo que vamos a leer a continuación, el apóstol declara 3 veces que la desolación se llevará a cabo en una hora. El verso 10 termina diciendo: porque en una hora vino tu juicio. Leamos ahorita en el verso 17: porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y en el verso 19 vuelve y menciona el tiempo: y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ¡ay! ¡ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Una hora. Recuerden, no entendamos esta expresión de una manera literal. No es que en 60 minutos, que es lo que compone una hora, Roma fue destruida. No, lo que está hablando aquí de en una hora indica la brevedad y la rapidez. En un breve momento había llegado su juicio. Desde el punto de vista del hombre, la duración de su reinado y su caída final puede parecer larga, pero desde el punto de vista del cielo, el tiempo es breve, acorde
al plan general de Dios. El mensaje central es que la destrucción de Babilonia, de esta Roma, de esta ramera, su destrucción es segura y será completa. Recuerden, una hora indica brevedad y rapidez. Verso 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. En la lección anterior, cuando estábamos nosotros estudiando la primera parte de este capítulo 18, estos mercaderes de la tierra fueron introducidos. En el versículo 3 dice, esto ya lo estudiamos en la lección anterior, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Miremos el contraste. Cuando se nos introduce a los mercaderes en el verso 3, dice que se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Pero cuando leemos el versículo 14, ya se nos habla del llanto, del lamento, de la tristeza que ellos sienten, porque ya no se están enriqueciendo, están perdiendo. Ninguno compra más sus mercaderías. Versículos 12 y 14. Los que, antes de leer esos versos 12 al 14, que es continuamos hablando con los mercaderes. Estos comerciantes, estos mercaderes, se vieron en la situación de tener sus productos y no tener dónde venderlos. Recordemos que Roma era el centro del comercio. Las carreteras, los caminos de todos los países del mundo en ese entonces conducían a ese gran imperio de comercio. Pero ahora los comerciantes llorarían, no porque amaran a Roma, sino porque ya no podrían sacar provecho de ella. Su dolor, su lamento, su lloro se debía al egoísmo, porque ya nadie compraba sus mercancías. El resto del capítulo expone el destino que le espera a esta ciudad que alguna vez fue gloriosa. Y en los versículos 12 al 14 se enumeran no menos de 29 productos básicos que van desde el oro, el lino fino, la madera perfumada, hasta el ganado, los esclavos y las almas de los hombres. Dice, mercadería de oro, de plata. Me devuelvo al versículo 11. La parte final dice, lloran y hacen lamentación sobre ella. Los mercaderes de la tierra lloran sobre ella, lamentan sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y nos menciona de qué se componía esa mercadería. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Esta lista probablemente no abarca todo lo que fue importado y exportado por Roma, pero ilustra suficientemente cómo los comerciantes, los mercaderes de la tierra, se enriquecieron con la riqueza de su desenfreno.
Versículo 15 y 16. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, a costa de Roma, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Vemos entonces que aquí Juan regresa a los mercaderes de los cuales leímos en los versículos anteriores, en el versículo 11. Nuevamente, leámoslo. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Gracias a ello, a cuando ellos estuvieron vendiéndole a Roma, se habían enriquecido a costa de ella. Como dice el verso 15, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Pero el lloro y el lamento no es porque Roma haya sido destruida, no es por la caída del imperio, sino que, como dice el verso 11, porque ninguno compra más sus mercaderías. Al igual que con los reyes, que también se lamentaron, lo leímos ahí empezando en el versículo 9. Así con los mercaderes. Solo estaban interesados en la ganancia derivada de su fornicación con la ramera. Estos también se mantuvieron a distancia. Dice ahí el verso 15, se pararon lejos, se mantuvieron a distancia, impotentes para salvar y temerosos de intervenir. Solo podían llorar y lamentarse. Y como sucedió con los reyes, su dolor es egoísta. No están llorando por el fin de Roma, por la caída de Roma. Lloran por su propia pérdida, porque ya ninguno compra más sus mercaderías. Con su caída, con la caída de Roma, su negocio, sus mercancías se han ido, causando su dolor. El lamento de los comerciantes, porque ya nadie compra su carga, lo que resulta en la pérdida de puestos de trabajo y de estabilidad económica. Nada más hablando de esto, hermanos, pensando en lo que en mi país, durante más de un mes, con toda esta cuestión del paro interno, de los bloqueos en las carreteras, donde no se permitía por parte de aquellos que estaban en las manifestaciones que se transportara la mercancía de los puertos al interior del país. Se han perdido miles de empleos. La cantidad de dinero que ha perdido la nación durante estos 45 días de paro interno en Colombia, nadie se alcanza a imaginar. Y el tiempo para que Colombia se pueda recuperar de todos los productos que no se pudieron vender, que no pudieron entrar a la nación, el temor que había era que Colombia colapsara económicamente. Esto es lo que ha ocurrido con el Imperio Romano. Versículo 16 dice: ay, ay de la gran ciudad. La lamentación, continuamos aquí hablando de los mercaderes, el lamento de los mercaderes es similar al lamento de los reyes, pero con una diferencia. Los reyes, nos dice el versículo 10, veían la ciudad de esta forma, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia,
la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Para los reyes, que también se lamentaron, para ellos Roma, la gran ciudad, era inexpugnable, indestructible, destinada a perdurar. Los comerciantes, dice el verso 16, la veían como la gran ciudad, vestida de esplendor y reinando en lujo, un mercado continuo para sus mercancías. Y la descripción de Babilonia está en armonía con la descripción en el capítulo 17. Dice aquí, la segunda parte del verso, que la gran ciudad estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Dónde había obtenido la gran ciudad, la ramera, esta vestimenta, estas joyas? Pues la habían obtenido de los mercaderes. Ella estaba vestida y adornada con todo lo que los mercaderes tenían para vender. Dice el versículo 12, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata. ¿Quiénes eran los que vendían eso? ¿Quiénes eran los que vendían los vestidos de lino fino y de púrpura y los adornos de oro, de piedras preciosas y de perlas? Los mercaderes. Con su caída, con la caída de esta ciudad, de la gran ramera, su negocio se ha ido. Sus medios de ingresos se han ido, causando su dolor. El lamento de los comerciantes porque ya nadie compra sus mercancías y que ello va a resultar en la pérdida de puestos de trabajo y en la estabilidad económica. Versículos 17 y 18, y quiero leerlo en la versión de la Biblia de las Américas. Porque en una hora ha sido arrasada tanta riqueza, y todos los capitanes, pasajeros y marineros, y todos los que viven del mar, se pararon a lo lejos. Este es el tercer grupo que lamenta la caída de Roma. Y al ver el humo de su incendio, gritaban diciendo, ¿qué ciudad es semejante a la gran ciudad? Una vez más, en el verso 17, se enfatiza nuevamente lo repentino del colapso de Babilonia. Porque en una hora ha sido arrasada tanta riqueza. La plenitud de esta destrucción significada por en una hora asombró, como dice ahí, a los capitanes, a los pasajeros, a los marineros y a todos los que viven del mar. Todos los capitanes, que menciona ahí el verso 17, describe a los pilotos o a los jefes de barco, los capitanes de navegación del barco. A continuación, ahí en el verso 17, menciona a los pasajeros o los que acompañan su carga. Luego menciona a los marineros, los que operan los barcos, son la siguiente categoría. Y finalmente, todos los que viven del mar, incluidos los que construyen los barcos, los pescadores, los que buscan perlas. Toda la vida náutica, la industria y el comercio se ven afectados por la caída de la gran ciudad. A medida que el humo de su incendio, verso 18, al ver el humo de su incendio,
a medida que ellos observaban cómo se elevaba hasta el cielo, dejó un pesado manto sobre el imperio. Los marineros y los capitanes se preguntaban, ¿qué ciudad es semejante a esta gran ciudad? No había ninguna que se pudiera comparar con ella. Por eso la pregunta de ellos, del tercer grupo, ¿qué ciudad es semejante a la gran ciudad? En la opinión de ellos, ninguna ciudad era como esta ciudad. De manera similar, ninguna destrucción se compararía con su caída. Aunque a los mercaderes del mundo realmente no les agradaba Roma, amaban la riqueza que ellos obtuvieron a través de ella. Versículo 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaban, llorando y lamentándose, diciendo, ¡ay, ay! La gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas, porque en una hora ha sido asolada. Pablo, recuerden que hay unas palabras del apóstol Pablo cuando él decía en Gálatas, en Primera de Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. La riqueza es el logro más deseado por los adoradores del Dios de este mundo. Los mercaderes del mar se habían enriquecido y por tanto ver la destrucción de su centro de riqueza tan vasto como el de Roma era para ellos la pérdida definitiva. El señor Barclay, en su comentario del Apocalipsis, hablando específicamente de este versículo 19, dice, hay aquí algo casi patético en estos lamentos. En cada caso, el lamento no es por Roma, sino por ellos mismos. El lamento de los reyes, el lamento de los mercaderes y el lamento de este otro grupo, que son de los que viven de las cosas del mar. El lamento no es por Roma, por su caída, sino porque sus intereses personales se han visto afectados a tal grado que pueden caer en bancarrota. Y muchos sucedió así. Ay, dice el verso 19, de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas, porque en una hora ha sido asolada. Su dolor, su lamento, su lloro era en verdad egoísta, porque era pensando en sí mismos, no en la destrucción de Roma. Versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. A diferencia de los mundanos que lloran por la muerte de Roma, a los siervos de Dios se les dice en este versículo 20 que se regocijen por lo que le ha sucedido a ella. Dios lo que ha hecho aquí es imponer la sentencia que le dictó. En el capítulo 6, del cual mencionaba yo hace un rato en el desarrollo de la lección, cuando Juan abrió uno de los 7 sellos, él vio las almas de los que habían sido decapitados. ¿Qué clamaban ellos? Bueno, leámoslo nuevamente.
Capítulo 6 dice, empezando en el verso 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Vemos aquí entonces ese clamor, esa petición a Dios en el capítulo 6, se cumple o haya la respuesta de Dios en el capítulo 18. Con la caída de la gran ramera. Por eso dice el verso 20, alégrate sobre ella. Y como dice la parte final del verso, porque Dios ha hecho justicia en ella. Llegamos ya entonces, hermanos, a la última parte del capítulo, en donde un ángel poderoso toma una piedra, que como dice, es como una piedra de molino arrojada al mar. Dice el verso 21, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Algunos expositores señalan que Roma sigue en pie. Ahora, literalmente, eso es verdad. Pero la Roma perseguidora de los días de Juan no se mantiene, no sigue en pie. Ese sistema de Dios César, que se opuso al único Dios verdadero del cielo, no se encontrará más en absoluto. Como una Babilonia espiritual que influyó en el mundo a través de su maldad, Roma cumple esta profecía. Ya no reinará el señor César, ni se impondrá una religión que los adoraba. La persecución contra el pueblo de Dios ya no está siendo controlada por esta ciudad capital de maldad. Perdió la gloria de una ciudad que gobernaba el mundo y nunca más volverá a tener el poder que una vez tuvo. La Roma arrogante y rebelde de los días de Juan ya no existirá. Versículos 22 y 23. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molina se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Esta es una imagen gráfica de la decadencia de Roma. No solo los reyes, los mercaderes y marineros lloraron y lamentaron su caída. Lo que una vez funcionó como la feliz ciudadela de la riqueza y la vida del placer, cesará. Ahora cesarán las actividades dentro de la ciudad. La alegría de la música y otros entretenimientos, el trabajo de los artesanos, la molienda de los molinos usados en la preparación diaria de los alimentos, las celebraciones nocturnas, las bodas. Aquellos que poseían la marca de la bestia ya no podrían disfrutar del estilo de la vida de riqueza y poder de la reina del mundo. Y verso 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y todos los que han sido muertos
en la tierra. Roma tenía la culpa de permitir que los cristianos fueran asesinados en todo el imperio, por lo que figurativamente en ella se encontró la sangre de todos los que han sido muertos en la tierra. Roma fue responsable de derramar la sangre de los santos de la era del Nuevo Testamento. Los mártires de Jesús, los profetas del Nuevo Testamento y todos los que fueron muertos sobre la tierra. Este capítulo 18, hermanos, es la certeza que Dios le da a su pueblo de que su gran enemigo es destruido. Y que como todos aquellos que se aliaron con ella, terminaron perdiendo junto con ella. Sufrirían también los efectos de su caída. Y que finalmente, aquellos que sufrieron como consecuencia de su persecución, podían ya estar tranquilos y regocijarse, porque la palabra de Dios había sido fiel y el Todopoderoso ejecutaría su juicio sobre la gran ramera. Hermanos, están invitados para la próxima semana. Vamos a estudiar el capítulo 19. Nos quedan ya 4 capítulos para culminar con el libro del Apocalipsis. Y los invito desde ahora para que lean el capítulo 19 para nuestra próxima lección. De esa manera va a ser un poco más fácil para ustedes comprender lo que vamos a estar analizando en el capítulo 19.